Bienvenidos, mi nombre es Marcial de la Cruz, soy el vocal de comunicación y difusión de la Asociación Cultural Paleontológica Murciana y bienvenidos a esta séptima conferencia que con motivo del 20 aniversario de la asociación estamos realizando. Otros días aprovechaba para hablarles y contarles las poquitas cosas, como muchas que hacemos en la asociación. Hoy, como vamos un poco de ajuste de tiempo, voy a pasar directamente a presentarles a Castro Laborda, que es nuestro ponente de hoy, un geólogo de aquí de Murcia. Le cojo la chuleta. Es científico, profesor, licenciado en Geología y máster en Geología por la Universidad de Granada, doctor por la Universidad de Jaén, especializado en Geoquímica, Petrología, Metamórfica e Étnica, Mineralogía, Paleontología, Geología Estructural y Geología Regional. Y ha formado parte de varios proyectos y grupos de investigación. Recientemente ha participado y sigue participando en el proyecto de yacimiento de Quivas. Bueno, y nos va a hablar sobre el Paleozoico murciano, que era una época que siempre nosotros decíamos cuando le visité nuestro museo que no teníamos en Murcia, pero Castro nos ha desmentido, y además ha buscado y encontrado donde todo el mundo decía que no había, que son las rocas metamórficas. Ya nos lo va a contar con detalle. Os dejo con Castro. Buenas noches a todos. Bueno, ya me he presentado. Quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Paleontológica Murciana por darme esta oportunidad de poder divulgar este yacimiento que pudimos estudiar en mi trabajo de fin de máster junto con el doctor de la Universidad de Granada, el paleontólogo Julio Aguirre Rodríguez. Y bueno, a dar las gracias y paso a el título de esta conferencia. Tiene, como yo bien lo he dicho, el Paleozoico murciano y fósiles en rocas metamórficas. Como bien ha dicho, porque no sé ahora, vale. Esta presentación consta de 7 partes. Una introducción en la que voy a describir los lugares donde afloran rocas paleozoicas en Murcia y donde se va a introducir el tema de los fósiles en rocas metamórficas, el contexto geológico de los afloramientos, la descripción de los afloramientos que hemos estudiado, el contenido paleontológico de los mismos y la taxonomía, o sea, cómo se han conservado esos restos, una cronología y la paleogeografía, o sea, la edad de estos restos y el marco paleogeográfico donde se formaron estas rocas que contienen los fósiles. Y por último, una conclusión. Comienzo con la introducción. Los afloramientos paleozoicos en la región de Murcia son muy escasos. Se restringen exclusivamente a las zonas internas dentro de la cordillera bética. Sabéis que en general la cordillera bética se divide en zonas externas, que eran los sedimentos del paleomargen suribérico, que se depositaron durante el Mesozoico, que ahora se encuentran plegados, y las zonas internas... Si necesitáis papel para escribirlo, aquí tenéis. Y las zonas internas, que están compuestas sobre todo por materiales metamórficos y no metamórficos, y son rocas alóctonas. Una parte de ellas ya veremos que el Hemodofilabrides no es alóctono como anteriormente se pensaba. Eso es importante a la hora de luego describir el contexto paleogeográfico. Como decía, las rocas paleozoicas en la región de Murcia aparecen en el complejo Maláquide, que es uno de los 3 complejos que forman las zonas internas. Aquí este complejo no tiene metamorfismo, apenas es metamórfico, y los fósiles, las descripciones de fósiles en el Paleozoico, en el zócalo del complejo Maláquide, se encuentran en la Sierra de la Torrecilla, cerca de la parroquia, en la zona de Lorca. Hay varios trabajos que lo describen desde los años 60 hasta una tesis reciente de Navas Parejo, de una compañera allí de la Universidad de Granada, que estudió la secuencia paleozoica del Maláquide, que allí va desde el Devónico, encuentran calizas del Devónico, hasta el Carbonífero. Ahí también en esa parte se encuentran también fósiles de plantas. Luego, otra parte de aquí del Paleozoico sería, donde aflora también el Paleozoico, sería en los zócalos del complejo Alpujarride, el segundo complejo que forma la zona interna de las cordilleras béticas. Ahí no hay descripciones de fósiles, pero esas rocas se sabe que son paleozoicas porque están datadas con uranio y torio en circones detríticos. Entonces, se sabe que al menos tienes que tener una edad paleozoica. Y por último, donde están nuestros afloramientos, que es el complejo Hemodofilabrides,
que aflora esencialmente en el arco tectónico de Águila y en la prolongación hacia la sierra de Cartagena. Aquí el nevado filábride llega también hasta lo que es el cabezo gordo, ahí en Cartagena. Los afloramientos que hemos estudiado, hay un trabajo anterior del año del 76, de la Fuste Pavilión, de este señor Danto, que estaba haciendo su tesis doctoral en yacimientos minerales de la sierra del sur de la región, y se encontraron estos fósiles y fueron los primeros que describieron estos afloramientos. Los resultados de este estudio los hemos publicado en dos trabajos científicos, uno en Palayos y otro en la revista de Paleontología española. Pues, como hemos dicho, en este afloramiento se encuentran las rocas nevadofilábridas. Estas rocas son rocas metamórficas, o sea que han sufrido un proceso de transformación por presión y temperatura. Es muy poco habitual que los fósiles se conserven en estas rocas porque estos procesos destruyen los restos fósiles. A pesar de ello, se conocen restos fósiles en rocas metamórficas desde el siglo XIX. Aquí tenemos algunos ejemplos de trabajos que describen fósiles en rocas metamórficas, plantas piritizadas del Jurásico en facies de esquistos azules, ostrácodos fósiles calcáreos en facies de esquistos azules del Triásico en Creta y fósiles de artejos de clinoides en facies de la eglogita en los Alpes centrales. Como hemos dicho, en los procesos metamórficos, durante el metamorfismo, cualquier señal tafonómica, o sea, señal de un resto que se te quede preservado dentro de la roca, queda totalmente obliterada. Es por la temperatura que oblitera y destruye los restos fósiles y la recristalización y la deformación de la roca. También la circulación de fluido y la deformación destruyen estos restos. La alteración a la que son sometidos estos restos dificulta realizar cualquier interpretación paleoambiental de los mismos. Y por eso es esencial hacer un estudio tafonómico, o sea, de cómo se ha preservado el resto, si se ha preservado, para poder dilucidar cualquier proceso que influya en la preservación de los mismos. Siempre me confundo. En este trabajo presentamos nuevos datos sobre las asociaciones fosilíferas que afloran en la formación inferior del complejo de nevadofilábride, en la zona del arco tectónico de Águila. Este estudio se ha centrado en el significado tafonómico, o sea, en cómo se han preservado estos restos, porque es algo excepcional, y también para poder, si somos capaces, reconstruir el ambiente de depósito donde se formaron y, si también es posible, poder datar los restos. La preservación excepcional de estos restos, de algunos fósiles que hemos visto en algunos niveles, que se define como fósil Lagerstätten, con esta palabra alemana que definió el Seilacher, nos ha permitido inferir procesos bioestratinómicos, o sea, lo que ocurre antes de que el fósil se entierre y pueda preservarse. Incluso después de que la roca haya sufrido metamorfismo. Lo paso a describir el contexto geológico. Nos encontramos, como ya hemos dicho, dentro de las zonas internas de las cordilleras béticas. Concretamente, en el complejo nevadofilábride. El complejo nevadofilábride es de los tres grandes complejos que forman la zona interna, el complejo más profundo. Aflora en una serie de estructuras antiformales en forma de domos alargados, rodeados por el complejo alpujárbide, por el complejo que está encima del nevadofilábride. Y este complejo está dividido, bueno, hay muchas discusiones sobre cómo se divide. Nosotros en los estudios hemos seguido por la división de algunos autores que lo dividen en la unidad del Veleta, que sería la más inferior de ellas, de las dos, y la unidad del Mulhacén, que está en la parte superior. Nuestra zona de estudio nuestros afloramientos se encuentran en el arco tectónico de Águila. Aquí tenemos el mapa del arco tectónico de Águila, donde vemos el nevadofilábride, que aflora sobre todo en esta región. El alpujárbide estaría en color morado, y nuestros afloramientos
se distribuyen en una banda, en esa banda, bueno, está dentro de la unidad del veleta, que ya hemos dicho que es la unidad inferior dentro del Nevado filábride, la que está más profunda. Y en esta zona, esta unidad está dividida en una unidad inferior y otra superior. Nuestros restos fósiles dentro de esta unidad aparecen en la unidad superior. Y son, hemos estudiado 3 afloramientos. El primero de ellos, en el puerto de Los Peines, que en verdad no está en Murcia, está en la provincia de Almería, a escasos 2 kilómetros de la geode de Pulpí. Luego, el segundo afloramiento sería la rambla del río Amir, muy cerca de Ramonete, también en el término municipal de Lorca, y el barranco de los Asensios, que también cae dentro del término municipal de Lorca, aunque hay otros afloramientos que no hemos estudiado que caen dentro del término municipal de Águilas, pero estos son los que hemos estudiado en este trabajo. Aquí os presento la columna estratigráfica sintética, porque bueno, es muy difícil hacer estratigrafía en unas rocas tan deformadas. Pero bueno, a grosso modo, sacando la estructura, podemos saber más o menos la estratigrafía que deben de haber. Y bueno, hemos definido dentro de la unidad del veleta, que ya hemos dicho que es la unidad inferior dentro del Nevado filábride. Aquí esa unidad se denomina unidad del lomo de Bass. Hay una unidad inferior, una unidad tectónica inferior, que es una serie siliciclástica muy potente, que ahí no aparecen cuerpos de carbonato, no aparecen fósiles. Y luego, en nuestra unidad, donde aparecen los cuerpos aparece una serie de cuerpos de carbonato, que es donde se encuentran nuestros restos fósiles. Esta unidad, dentro de la unidad del veleta, que la llamamos unidad superior, la hemos dividido de muro a techo en 3 miembros. El miembro inferior, que es una potente secuencia siliciclástica, donde dominan la filita y cuarcita, esquistos de tonos marrones verdosos y a veces oscuros. Una unidad intermedia, que es donde nos aparecen los cuerpos de carbonato, que tienen los fósiles, y son con niveles de calcoesquistos, también carcita y esquistos oscuros grafitosos intercalados. Estos son los comunes. Y luego un miembro superior que está compuesto esencialmente por esquistos negros muy grafitosos, ahí con algunas intercalaciones de roca básica. Paso a la descripción de los afloramientos. Cada afloramiento, dentro de esta columna sintética que hemos descrito, tienen variaciones. En el del puerto de Los Peines, en el que está en Pulpí, en Almería, el miembro intermedio está compuesto por varios tramos de carbonatos negros muy masivos, intercalados por esquistos grafitosos, y a la base hay un nivel de calcoesquisto. En la rambla del río Amir pasa lo mismo, también hay varios cuerpos de mármoles negros grafitosos intercalados dentro de una secuencia de esquistos grafitosos y se repiten varias veces. Y luego, por último, en el afloramiento del barranco de los Asensios, hay un gran cuerpo de carbonato intercalado en la serie. Lateralmente sí que hemos visto cuerpos de estos de calcoesquisto. Esta es la vista general del afloramiento del puerto de Los Peines. Aquí podemos ver cómo se ven esos cuerpos de carbonato dentro de la secuencia siliciclástica de cuarcita y filita. Este es el aspecto que tiene, cuarcita aquí en la parte izquierda, aquí carbonato intercalado, cuerpo de carbonato intercalado en los esquistos, y aquí un nivel de calcoesquisto. No se ve muy bien. Aquí podemos ver un gran cuerpo de carbonato dentro de esa secuencia de calcoesquisto. ¿Ves? Carbonato negro, mármoles negros dentro de unos esquistos muy grafitosos. En el afloramiento de la rambla del río Amir, igual, son cuerpos negros muy oscuros de mármoles negros grafitosos. A veces en esta secuencia hay incluidas niveles de rocas básicas. Y bueno, en el barranco de los Asensios, esto es una vista general desde el afloramiento, que es como una especie de mina o cantera abandonada. Se ve el mazarrón al fondo. Y este es el aspecto que tienen nuestros carbonatos negros, donde aparecen los restos fósiles. Pasamos a describir el contenido paleontológico de estos carbonatos.
Los fósiles más abundantes que hemos encontrado son los crinoides. Los crinoides son estos animalitos que parecen plantas, pero en verdad son equinodermos. Están compuestos, tienen un esqueleto de carbonato cálcico compuesto de muchas placas. Ese carbonato cálcico es bastante especial, ya luego lo diremos, porque cada una de esas plaquitas es un monocristal de calcita. A diferencia de otras especies que su parte esquelética no están formados por muchos cristales pequeños, esto es un cristal grande, un cristal único, cada uno de sus piezas esqueletales. Como vemos, aquí están las partes que tienen un crinoide, que serían los cirros, que serían como una especie de raíces, el pedúnculo o el tallo, el cáliz, y luego las branquias y los brazos branquiales. Aquí hemos definido dos parataxones. Un parataxón no es la especie, sino una parte del animal que por sus características pues, se define como taxón. Está el parataxón Vistowicrinus, que es este que vemos aquí, como en el canal central, que tiene el pedúnculo. Eso es una placa, esto es una plaquita de las que forman el pedúnculo, y que tiene forma de estrella de 5 puntas, como podéis ver, con un lumen, esto crenulado, es la parte que hay en... la parte que hay entre cada uno de esos artejos, que se denominan artejos, esas plaquitas del pedúnculo. El segundo parataxón que hemos definido de pieza columnar de crinoides es el parataxón pentágono-pentagonali, que está definido por una forma externa pentagonal y otra interna pentagonal, o de flor pentarradiada. Aquí el otro, como podemos ver aquí. Luego también hemos encontrado, además de que esto ya no podemos atribuir a ninguna especie, pero son restos importantes, son pequeños artejos branquiales de las partes más delicadas del animal, del crinoide. Aquí, como podemos ver, están desarticulados, y aquí a la derecha se preservan en articulación. Como veis, los restos están muy recristalizados, no es algo que sea... pero aún así se preserva. Aquí podemos ver en esta otra imagen, que también es una parte de un nivel que luego veremos, cómo se preservan en articulación, o sea, están articulados los pedúnculos de los crinoides. Ahora, si observáis, luego lo veremos mejor, se ve cómo la deformación ha movido a las diferentes plaquitas del esqueleto y la ha desarticulado, pero es la deformación de la roca, eso originalmente debía estar articulado. También se preservan cálices completos, colapsados, obviamente, pero se puede reconocer por la placa basal, donde estaba conectado al pedúnculo, y porque la calcita, al mirarla a la lupa podemos ver esa estructura porosa que tiene la calcita del cáliz del crinoide. Aquí podemos ver una pieza desarticulada de la placa del cáliz del crinoide. También se preservan otros restos de cálices. La segunda, animales, restos que encontramos que son también muy abundantes son los corales rugosos. Los corales rugosos son unos corales típicos del Paleozoico, que se llaman corales cuerno cuando son solitarios, pero también pueden estar formando colonias. Con diferentes, las colonias que forman este tipo de corales pueden tener diferentes formas. Dependiendo de esa forma se denomina de una manera u otra: fasciculados, pteritoides, pseudoceritoides, asteroideos. Nosotros hemos encontrado una colonia de corales rugosos, como se ve, fasciculados, como podemos ver por la organización colonial que tienen. Pertenecen al orden Filasteridae y al género Pecnequiela.
hemos podido observar, bueno, esto se ha podido saber porque se preservan estructuras internas de lo que son los corales rugosos, las tábulas, el dissedimento y la teca, la parte exterior que se observa aquí, que son estructuras muy delicadas que preservan incluso después de la recristalización que tienen estos restos. Otros animales que también encontramos son agoniatitis, bueno, son cefalópodos, amonoideos primitivos y ortocerátidos. Aquí podemos, bueno, del orden, los amonideos primitivos, que serían del orden Agoniatitida o Mimosfintidae, porque, como podemos observar, se ven que no es un amonoideo completamente enrollado. Está, como podemos ver, aquí podemos ver una imagen a la lupa de una sección de esos amonideos, como está un poco deformado, pero esto nos ha permitido atribuir a esta familia estos restos. También se encuentran secciones oblicuas de ortocerátidos. Se pueden observar algunas de las cámaras de una sección oblicua. Otros restos que también encontramos son secciones de gasterópodos. Aquí podemos ver también una sección de un trilobite. Vale. Y también aparecen secciones en forma de corazón de lo que podrían ser braquiópodos. Como vemos ahí, el fósil ha actuado como de cuerpo rígido y el resto de la roca, eso lo veremos después en la tafonomía, se ve totalmente deformada. Si podéis ver, aquí se ve como un pliegue en la roca. Es una cosa excepcional. A ver. También hay otros organismos de atribución taxonómica incierta que no hemos podido identificar con seguridad. Hay estructuras laminares que recuerdan a algas calcáreas. También hemos otro animal, bueno, otros restos que se observan unos organismos masivos en forma de champiñón o seta que recuerdan a esos organismos. Parecen estar como recreciendo lo que parecen corales, pero la estructura está totalmente obliterada, no se observa, y a microscopio hemos hecho secciones delgadas de estos restos y presentan una estructura que podía ser, bueno, aquí hay una estructura, este tipo de estructura en forma de seto, champiñón, y se ve como en lámina delgada, a pesar de estar muy recristalizado, la materia orgánica, que ahora es grafito, no se ha preservado y preserva como el fantasma de la estructura interna de este fósil. Nosotros, por las características que tiene de esta especie de paredes y secciones oblicuas y perpendiculares en formas circulares, podrían ser posibles chaetétidos, una esponja calcárea que describen los primeros autores que estudiaron estos afloramientos, la fructipavillón, o también pueden ser un briozoo del orden Cristotomata. Además, hemos podido observar otros organismos que parecen foraminíferos bentónicos aglutinantes, pero no hemos sido capaces de identificarlos bien, y luego otras estructuras que podrían estar ligadas a cianobacterias o Gilbaniella. Ahora voy a explicar la tafonomía, o sea, cómo se han conservado estos restos, cómo es la conservación de estos restos en estas rocas. Bueno, los crinoides son los fósiles más abundantes, como ya he explicado. Están principalmente en los calcoesquistos, forman el sedimento, bueno, lo que es la roca, los restos más abundantes son pequeños restos de crinoides abrasionados, y luego aparecen en ciertos niveles
preservados en articulación, como podemos ver, totalmente articulados, los cálices completos. Esto es algo que aquí podemos ver un brazo branquial, lo que interpretamos como un brazo branquial también articulado. Y se observan, bueno, podemos observar las articulaciones. Aquí podemos ver el tipo de sutura intercolumnar del pedúnculo del crinoide, así con una crenulación que es de tipo simpléctica. Y aquí, en este que sería un brazo branquial, de una sutura interbranquial de tipo sinostosa. Esta sutura es mucho más fácil que se desarticule. Por eso los restos más abundantes que forman el sedimento de la roca son de este tipo, aunque bueno, también tenemos algunos restos de este tipo de crinoides desarticulados. Y hay experimentos recientes que que arrojan que un crinoide, un esqueleto de un crinoide que muera y que si si queda expuesto en 10 o 20 días queda completamente desarticulado. Esto indica que los restos que se encuentran en articulación debieron enterrarse muy rápidamente en un evento catastrófico. Si no, no se nos podrían conservar. Por otra parte, en los mármoles negros, los restos de crinoides aparecen esencialmente desarticulados, hay pocas porciones articuladas. Esto indicaría que han estado un mayor tiempo expuestos, en la zona tafonómicamente activa, han estado más expuestos a la removilización y porque han tardado más tiempo en enterrarse. Aún así, en los mármoles negros encontramos, como hemos dicho anteriormente, en los corales estructuras delicadas como la epiteca del coral que se preservan, o en algunas porciones articuladas de los crinoides estas facetas que también son muy delicadas, que son las radículas de la parte del crinoide que está enterrada, que aún así se preservan. Esto indica que el medio, aunque los restos quedaron expuestos durante más tiempo que en los calcoaquitos, en los niveles donde hay donde están preservados excepcionalmente articulados, aquí debió haber más tiempo, debieron haber estado más tiempo expuestos, pero aún así el medio no debía ser muy energético. Vale. Bueno, con estos datos podemos inferir el tipo de depósito o el ambiente de depósito, tanto de los calcoaquitos, donde nos encontramos los niveles de los restos de crinoides articulados, excepcionalmente, y de los mármoles negros. En los niveles de calcoaquitos, la preservación excepcional de los restos de crinoides está ligada a enterramientos catastróficos producidos por eventos de tormenta. Un evento de una tormenta quedarían enterrados rápidamente y se preservarían los restos. En la parte del sedimento, que como hemos visto está formada por pequeños artejos de crinoides abrasionados, son los sedimentos que se formarían entre cada evento catastrófico, sería normal. Y luego en los mármoles negros estarían ligados a un depósito de plataforma carbonatada externa en medio de poca energía, por la fauna que tenemos y por cómo se preservan los restos. En general, el ambiente que nosotros inferimos de cómo están los cuerpos, que los cuerpos hemos visto de mármoles negros, aparecen en una banda continua, en esa banda que hemos mostrado al principio en el mapa del arco tectónico de Águila. Aunque están desmembrados por la deformación, están budinados como si fueran... están estirados como si fueran morcillas, así budinados y desmembrados. Se infiere que era una formación continua, se puede seguir durante varios kilómetros. Incluso aparecen en Mojácar, en Victoria, una formación que tiene muchos kilómetros. Y perfectamente podría ser una plataforma media externa de sedimentación mixta, carbonatada y siliciclástica, bajo la acción por encima del nivel de base de las tormentas, para poder tener estas rocas que se forman, que serían las tempestitas, las que se forman durante los eventos de tormenta y nos permiten tener esta preservación excepcional de los restos fósiles.
las características fósiles genéticas y el metamorfismo. Bueno, ahora hemos visto las características bioestratinómicas, o sea que lo que le ocurrió, los datos que hemos podido inferir de los restos fósiles antes de su enterramiento. Ahora, cómo se nos han conservado estos restos durante el metamorfismo. En el metamorfismo, esencialmente, los factores que controlan la preservación o no de los restos son la deformación y las transformaciones mineralógicas. Estas rocas, por los últimos estudios sobre el metamorfismo de condiciones de presión y temperatura, han estado a 1,8 o 2,2 gigapascales. Eso equivaldría a 40-50 kilómetros subducidas en el manto terrestre, y a una temperatura de entre 500 y 550 grados. Eso es mucho, están muy cocidas y aún así se nos ha preservado. Bueno, un compañero de allí de la Universidad de Granada, que ha hecho su tesis recientemente y ha calculado estas condiciones de presión y temperatura para la unidad del veleta. Estamos todo el rato hablando de la unidad del veleta. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo los restos fósiles, por la deformación, se aplastan. Esto es aplastamiento. Aquí, en esta otra imagen, bueno, que lo veremos, lo que parece ser un trozo de concha ha protegido esta parte donde aquí se ven como estructura o posible la textura de lo que sería un carbonato, que podríamos ver un carbonato, porque te lo está dibujando la materia orgánica, que ahora es grafito, está en los cristales, ha recristalizado la roca y como no ha habido deformación, se te preserva. Como un fantasma, pero te lo dibuja el grafito porque no ha habido removilización de ese grafito. Sin embargo, en la parte externa, el grafito ha sido exsuelto de los cristales y está en los límites entre los cristales de calcita. Entonces aquí se ha obliterado totalmente cualquier textura previa que pudiera tener la roca. Como vemos, en la deformación que hemos introducido anteriormente, los restos de crinoides originalmente articulados están dislocados por la fuerte deformación que tienen las rocas y por el movimiento de cizallas. Aquí podemos ver cómo, dependiendo de la orientación de las partes del pedúnculo del crinoide que estaban articuladas, o se aplastan, o si hay cizalla, o sea, movimiento así, se te desarticulan, se te desmembran como formando piezas de dominó. Porque son, como ya he dicho antes, la característica que tiene el carbonato cálcico, la calcita de estas piezas esqueletales, que son monocristales de calcita. Y el hecho de ser ya un cristal lo hace ya ser muy resistente a la hora de sufrir los procesos de deformación y temperatura. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo, veis, estas plaquitas están movidas así. Esto es la superficie de un pliegue, donde la roca está plegada, y aquí en esta otra parte no se ve movimiento porque hay una cizalla en este sentido. El tallo de crinoide que te queda en esta orientación no se aplasta y no se deforma. Lo otro es algo, vamos, curiosísimo. Como vemos también en los mármoles negros aparece, porque los restos de crinoides, como hemos dicho, están sobre todo en los articulados, en los calcoesquistos, pero en los mármoles negros también tienen deformación. Como podemos ver, este ammonoideo está deformado, tiene lo que sería las cámaras están aplastadas aquí, y también como en el fósil de coral tienen deformación, aún así se preserva. Como lo que había introducido antes, aquí podemos ver cómo en ciertas partes la presión también provoca disolución de los restos. Y vemos en esta superficie, que están marcadas con la flechita, la presión disuelve el carbonato cálcico que reprecipita en otras zonas. Como podemos ver aquí, no se ve muy bien, pero en estas otras zonas más claras se exsuelve el carbonato cálcico y reprecipita. Al final, en algunas partes, la deformación ha sido muy baja y ha permitido que se te preserve, como por así decirlo, la distribución original de la materia orgánica, transformada en gajita. Tenemos nuestros restos bien, se pueden identificar perfectamente, pero sin embargo en otras zonas donde la deformación ha sido intensa y la recristalización ha sido intensa, el grafito es exsuelto a los espacios intercristalinos y no te queda nada reconocible. Es una textura ahí como de azúcar, la ves al microscopio y no se ve absolutamente nada.
Bueno, vamos a ver la cronología de qué edad tienen estas rocas. Pues, bueno, ha sido muy difícil porque los restos están muy machacados y la roca está muy recristalizada. Aún así, bueno, pudimos reconocer esos dos taxones, parataxones de crinoideos. Contactamos con un experto en crinoideos, Donovan, de Inglaterra, y luego con los corales, con Sergio, de la Complutense, que estudia el experto en corales rugosos, y bueno, y con eso pudimos acotar una edad, sobre todo de Devónico, en torno al Devónico, y ya luego con lo que nosotros identificamos como ammonoideos primitivos, nos restringiría la edad alemsiense. La edad que arroja el estudio previo, el Lafferty Pavilion, da una edad un poco más joven, eifeliense, para el chaetétido. Esas estructuras que nosotros hemos descrito, que podían ser el chaetétido que ellos describieron, porque se parecen a lo que ellos describen, pero no es totalmente igual a lo que ellos describen, y es muy dudoso porque los chaetetes en sí es como una especie de taxón de cajón desastre, que ese chaetete que ellos describen solo está descrito en Rusia y en pocos estudios así muy restringidos, y ahí no pudimos, no pudimos sacar más, pero bueno, en general lo que nos está dando es que estamos dentro del Devónico. Por último, en lo que respecta a la paleogeografía, donde esta formación de rocas, ¿dónde viene? El Nevado Filábride. Anteriormente, el Nevado Filábride se incluía dentro de lo que era el dominio de Alborán, que lo que se consideraban como unos terrenos alóctonos que llegaron y colisionaron con lo que son las zonas externas y las plegaron, con el margen suribérico, y lo plegaron. Estudios recientes, desde el 2012 en adelante, han demostrado que en realidad el complejo Nevado Filábride era el basamento de las zonas sobre las cuales se depositaron las zonas externas, que ahora las tenemos plegadas en el norte de la región. Y los terrenos alóctonos eran el Maláguide y el Alpujarride. Pues el Nevado Filábride era el basamento sobre el cual se depositaron las zonas externas, o sea que es parte de lo que sería el macizo ibérico, por así decirlo, sería algo autóctono, que después posteriormente subdujo, se metamorfizó y luego se exhumó en forma de domo, como lo tenemos actualmente, rodeado por los terrenos alóctonos, por el Alpujarride y Maláguide, que fue lo que conforman el dominio de Alborán. Por lo tanto, por así decirlo, estos fósiles o estos restos fósiles podrían considerarse autóctonos de la región, porque siempre se describe que obviamente los Maláguides y Alpujarrides son terrenos alóctonos que vinieron de fuera, pero en verdad estos forman parte de lo que es el macizo ibérico. Y si forman parte del macizo ibérico, ¿a qué zona del macizo ibérico? Como no sé si ustedes saben, el macizo ibérico está dividido en diferentes zonas paleogeográficas. Pues también estudios recientes que en el Nevado Filábride, que han estado viendo a ver el Nevado Filábride qué terreno del orógeno vanisco. Aquí tenemos un mapa, una reconstrucción de la cadena varisca. O sea, la cadena varisca fue la cadena que se formó cuando se formó Pangea, por la colisión de Gondwana con Laurussia. La península ibérica, el macizo ibérico, estaba en el corazón de esa cadena, está muy bien representado. Entonces hay compañeros recientemente han estudiado por medio de conodontos, ahí dentro del Nevado Filábride, de esta formación del Veleta, en la Sierra de Baza. Unos compañeros han descrito conodontos. Aquí intentamos sacar conodontos, pero no tuvimos suerte, no aparecieron, porque los conodontos sí que te datan perfectamente ahí la roca, pero bueno, a ver eso si podemos seguir intentándolo. Pero allí en la Sierra de Baza encontraron conodontos que dieron una edad carbonífero superior pensilvaniense, basquiriense. Eso está datado, está publicado. Rodríguez Cañero. También a partir de dataciones con circones detríticos, que te dan un espectro de edades, porque claro, los circones detríticos te dan un espectro de edades
que te está diciendo el área fuente de los sedimentos que se te están formando ahí. Por lo tanto, tú los comparas con diferentes zonas paleogeográficas y puedes ver a qué zona paleogeográfica corresponde. Pues bueno, con los conodontos y con la edad de circones detríticos, el Nevado filábride correspondería a la zona cantábrica, sería una zona análoga a la zona cantábrica, o sea, una zona del orógeno varisco externa, no sería el centro de la cadena, por así decirlo. Y ya te digo, ya os digo que el conodonto aparece en facies muy similares a las que aparecen en la zona cantábrica. Por lo tanto, nuestro afloramiento del Devónico de aquí, del arco tectónico de Águila, pertenecería a la zona cantábrica del orógeno varisco. Por último, las conclusiones a las que hemos llegado con este estudio. Bueno, hemos estudiado las asociaciones de macrofósiles en la formación inferior del Nevado filábride, cerca de Águila, en Murcia. Hemos identificado partazones columnares de crinoides, Ditobicrinum, pentágono pentagonalis y restos de crinoides clavidos camerados, ortocerátidos, ammonoideos primitivos, como de agoniatíteos, del orden Anacestria, Mimophintidae, corales rugosos, del Filasteridae, del orden Filasteridae, del género perteneciente al género Pernequeyela, brachiópodos, posibles gasterópodos, posibles foraminíferos bentónicos, posibles cianobacterias, quilvanela y estructuras laminares de posibles áreas calcáreas. Además, posibles chaetetidos o briozos, que eran las estructuras estas que se vienen en los fantasmas. La excepcional preservación de los crinideos en los calcos esquistos se debe probablemente a enterramientos catastróficos ligados a tormentas. Junto a esto, en los carbonatos negros, los restos se encuentran desarticulados, normalmente abrasionados, y esto es producto de una larga exposición sobre la zona taxonómicamente activa. Bueno, han estado antes de ser enterrados. Este estudio científico de los restos nos ha permitido diferenciar por procesos bioestratinómicos, o sea, que ocurren antes del enterramiento, como eventos catastróficos o eventos normales, o sea, el de depósito normal. Los dos posibles ambientes para el ambiente de depósito de los calcos esquistos son la plataforma media, plataforma externa, por encima del nivel de base de tormenta. Y la edad para estas rocas correspondería al tránsito devónico inferior Msiense. Y bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? Sí. Bueno, aparte de la pregunta que voy a hacer, lo primero que tengo que decir es felicitarte, porque verdaderamente es un trabajo importantísimo, importantísimo. Yo llevo más de 50 años trabajando en la colonia helvética, como sabes, sí. y realmente tan solo en el Triásico de ahí, de Cartagena, se había identificado por parte de Espinosa unas algas que databan del Triásico, pero nada más. Es decir, entonces yo veo que eres muy listo, pero que además has tenido mucha suerte. Tenido mucha suerte, porque vamos, yo en el Nevado filábride jamás se me ha ocurrido mirar a ver si encuentro algo fósil, que he pasado de algo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las cuestiones, me ha parecido muy interesante y me apunto a ella, la hipótesis de que el Nevado filábride corresponda a un cambio de facies lateral con la zona cantábrica. No, sí, con el macícibe. Ah, no, sí, macícibe. El basamento del basamento, entonces el basamento de Belga, el Alcalá que dice la tesis allí, pues unas partitas, unas arenicas, tal, pero lateralmente, pues claro, tiene que corresponder a eso, ¿no? Lástima que eso esté todo cabalgado, el corrido y tal, sí, y no podamos ver la transición, ¿no? Eso por un lado, que yo me apunto a eso porque realmente siempre se decía que los filábride pues tenían tropecientos mil metros y ahí ya te perdías y tal. Y luego una observación, los crinoides articulados, tallos, pues parece que están inclinados en relación al plano de estratificación, ¿no? Parece que están todos así, como si fuera una televisión cruzada.
siempre están así, o paralelo a la estratificación, siempre han sufrido... Ahí es muy difícil, porque en verdad lo que estamos... Sí, la estratificación es subparalela a la foliación, pero como han sido... hay una importante cizalla, pues es muy difícil porque no se puede ver la estratificación original. Esto prácticamente foliación. La quistosidad. Sí, la quistosidad. Entonces, en teoría, ahí parece que era subparalela, pero ahí te ha podido obliterar cualquier contacto litológico original. Bueno, cuando hay el contacto entre cuartita o filita o algo así, sí se observa. Pues enhorabuena de nuevo. Bueno, Castro, yo también me sumo a la felicitación de Tomás. Para nosotros yo creo que es un poco ciencia ficción esto, como ha dicho él, porque siempre hemos hablado de los fósiles más antiguos de Murcia del Triásico, ¿no? Entonces, claro, irnos al Devónico ahora, esto es algo tremendo, ¿no? Entiendo perfectamente a Tomás que el shock emocional que ha sufrido hoy. Yo quería preguntarte, bueno, yo con las fotos que he visto, creo, no sé, a pendiente de la visita, no sé qué me gustaría ver los afloramientos. Sí, bueno. Pero me gustaría saber, por las fotos creo que no son afloramientos que tengan una serie de amenazas importantes. Parece ser bastante inaccesibles. Los que sí están amenazados serían los que están en Almería, esos no están en Murcia, porque están dentro de una urbanización de un campo de golf. Pero he visto los asensios, el barranco de los asensios y el río Amín parecen bastante inaccesibles y con pocas probabilidades de que haya construido. De que se construya cerca y se los No. Eso me ha tranquilizado bastante las fotos, porque he visto que, sobre todo en el caso del barranco de los asensios, parece que cualquier sitio alejado, bastante alejado de cualquier núcleo, ¿no? Por lo cual, pues bueno, no, por ese lado no sufrimos mucho, ¿no? Y también quería preguntarte si has tenido contacto con los autores, son franceses, entiendo, ¿no? Lapuste... No lo sé, no sé si creo que intentamos contactar con ellos, pero ya no... No hubo respuesta. ¿Y por qué? ¿A qué achacas tú que haya pasado prácticamente 40 años desde el 76 que publican ellos hasta vosotros ahora y que nadie les haya hecho caso a los...? Porque están muy cocidos, entonces la gente tampoco era muy difícil, así, cuando yo estuve haciendo el TFM, ha sido muy complicado, pero bueno, Sí. aún así, lo que más llamaba la atención son los crinoides, la preservación de los crinoides, porque es espectacular. En la mayor parte de los restos que hemos visto en los mármoles negros, donde mayor fauna, mayor cantidad de fauna presenta en el afloramiento del barranco de los Asensios, allí un cuerpo muy grande de carbonato que aparece allí. Si se sigue mirando e investigando pueden salir más cosas. Además, luego ya cerca de lo que es en sí la pedanía del barranco de los Asensios, dentro de Águila hay también más cuerpos de carbonato, pero que tampoco hemos prospectado ni nada. Pero ahí sí que yo, al ver el aspecto que tenían, porque donde han sacado los conodontos, que también son en mármoles negros, pero en otras facias, en la Sierra de Baza, los autores me dijeron que intentara buscar, que si buscábamos conodontos lo teníamos que buscar en niveles que no fueran grafitosos, que no fueran negros. Y allí en esa zona sí que hay uno. Para en un futuro intentar sacar un conodonto, que pues claro, el conodonto te data ahí la biozona, todo. Perfectamente, claro. Nada, y decir eso, que efectivamente desde el punto de vista positivo no tiene mucho valor, efectivamente, pero científicamente es una maravilla. Sí, ¿no? sí. Tiene un valor excepcional, ¿no? Y además se podría hacer, por ejemplo, un trabajo estructural de la deformación, eso sería muy útil. Nada, felicitarte por el trabajo. De todas formas, Gregorio, yo creo que tendrías que coger el mango con la mano y proteger, no sé, estudiar la manera de proteger de alguna manera esto, ¿no? Porque es un caso tan singular, tan específico, tan concreto, que peligra, ¿no? Es más, yo estoy pensando que esta conferencia no debería haberse desarrollado. Porque ahora van el personal ahí a coger su crinoide y tal. Y bueno, que está muy bien es publicarlo en revistas de ciencia, es necesario, ¿no? Pero yo tengo un poco de miedo de ir estudiando a ver qué figura le metemos ahí. de protección, comprarlo como la mina Exactamente, de la Celia. Incluso de los afloramientos de Murcia no he puesto fotos del afloramiento específico.
No sé si has dicho algo de la continuidad lateral, si son afloramientos muy extensos Hombre, o solo... en el mapa... La foto me ha parecido de... El mapa. Va un poco lento. Aquí. En los afloramientos, bueno, dentro de la unidad del Veleta, unidad del Lomo de Bar, que aflora en toda esta banda, afloran en la unidad superior. Hay un contacto tectónico en la unidad inferior, que sería la que compone el Lomo de Bar. Apúntalo, márcalo tú, no se ve el... Ay, es verdad que no se ve. No se ve. Ahí, eso. Esta banda de roca de color marrón es donde están los cuerpos de carbonato. Aparecen sistemáticamente, lateralmente, hombre, están desmembrados, abundados, pero aparecen dentro de la serie. Aquí luego está la falla de Palomares, y el afloramiento continúa justo en el mismo Mojácar, la misma unidad. Ya no he ido más allá del Sierra Cabrera, no sé cómo continúa, pero es continuo. Y tampoco he ido hacia Mazarrón, hacia el otro lado. No sé, allí sé que en Calblanque, los escritos de Calblanque deberían ser de la misma unidad, pero no sé si allí hay carbonato negro, nunca he ido. ¿Pero entonces término de Lorca o Marrón? No, esto está en término de Lorca y término de Águila. Ah, vale. En Barranco de los Asensios y bueno, Ramonete. No, pero que esta unidad podría prolongarse hasta casi Cabo de Palo. Yo ahí no sé cómo... Allí no creo, yo no he visto ningún trabajo que haya descrito mármoles, cuerpos de mármoles dentro del neofilabide de allí, de Veleta. No sé. Bueno, aquí no Sí. No, los mármoles están en el Triásico, ¿no? Pero dentro del neofilabide. No, la serie ciclástica esa Solo lo que hay, potentísima digamos. y están ahí dentro. Mármoles negros. De todas formas, Tomás, no hay mucho problema de que la gente vaya allí a explorar, porque esto tienes que ir con lupa binocular, tienes que ir para ver estas cosas, pues son tan pequeñas, yo estoy viendo ahí milímetros que eso no se aprecia. O sea, yo estoy pensando que voy a tener que seguir diciendo que Murcia no tiene representación de la era primaria, porque ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que hay, cuando tú tienes una vitrina con cosas de la era primaria que tienes, pues, hasta de Marruecos, tienes de la zona de allá del Cantábrico, de ahí tienes los helechos, tienes un montón de cosas que se ven? Sí, bueno, aquí los restos que sí se ven en los que hemos visto en el Barranco de los Asensios, la sección del trilobite, las secciones de los corales rugosos, es algo grande. Sí, sí. Luego Ya. ahí sí bueno, y los crinoides sí que se ven también, son grandes, se ven. Luego donde los afloramientos más espectaculares en cuanto a grandeza, por así decirlo, es una placa así de grande, con los crinoides de 3 centímetros, pero están en la parte de Almería, en Pulpí, en los aquí todos, pero aún así, donde mayor riqueza de fauna, y por lo menos sacar, yo creo que es difícil que saques porque tendrías que llevarse un pico y ese, porque eso es algo muy macizo, muy masivo. Sí. Obviamente se ven en superficie, cuando tú vas al afloramiento, y con una cámara de fotos y puedes ver todas las secciones de un montón hay muchas secciones de cosas que no se pueden reconocer, no sé, es muy difícil porque están muy recristalizadas y en eso no hemos tomado cuenta, pero digo, sí puede haber más, porque hay otros cuerpos de carbonato a los que no hemos ido a prospectar. Bueno, pero una vez te sobra algo, Sí, no. una vez te sobra algo, pero otra vez que lo pongamos aquí. Sí. Es que todos estos fósiles están guardados, están en el Museo de Paleontología de la Universidad de Granada, donde, como dice, el TFM lo desarrolla allí, ahí están guardados. ¿Hay alguna relación con los criaderos minerales del Lomo de Baix? ¿Eh? Si hay alguna relación con los criaderos minerales del Lomo de Baix, con el Nevado Filabre.
Bueno, este yacimiento lo descubrieron este señor francés que estaba haciendo una tesis sobre las mineralizaciones de esta zona, y en el afloramiento del barranco de los Asensios, que se ve como una especie de mina o cantera, tampoco no me he puesto exactamente a ver qué era, se ve que era un yacimiento seguramente pero tiene que ser una mina de algo, pero no sé exactamente de lo que era. Sí. Porque la tesis a esta tesis la estuve buscando, pero está seguramente en Francia, no está en formato electrónico, habría que ir allí a buscarla o que alguien la mande, no pude acceder. Pero hablaba sobre, eran formaciones estratiformes, así que no sé si en esos mármoles puede haber, eso sería una mina de alguna formación de yacimiento estratiforme de algún mineral, no lo sé. Gastón, ¿tienes conocimiento de lo que es en la base de Cabo Cope, que afloren también fósiles bastante primitivos? No sé si puede ser igual carbonífero en lugar de... Sí, no, en Cabo Cope, te refiero a aquello que vimos un día cuando estuvimos allí, eso son arenicas, hay trabajo, eso está ya descrito, son arenicas del Triásico, tienen fósiles de plantas. ¿Pero son carboníferas? ¿O no? No, es el carbonífero, el que yo describí, donde hay fósiles de plantas del carbonífero es en la Sierra de la Torrecilla o en la Peña, justo en la parte de atrás de la Peña Rubia, dentro del Maláguide, donde que describía en el carbonífero Maláguide, ahí afloran fósiles de plantas y carbón. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, concluimos la sesión de hoy. Muchas gracias, Castro. A vosotros.